Hola a todos, en esta segunda parte del curso de Angular Signals vamos a ver cómo poder crear las señales, cómo editarlas. Vamos a ver además los dos tipos de interfaces que hay, si solo pueden ser read-only o si las podemos editar. Además veremos el por qué se eliminó de la interfaz de Readable Signal el mutate. Y posteriormente veremos que son lazy, que son perezosas las señales. Y como bonus de este vídeo veremos un error que da con las señales, el after render, si no se llega a controlar bien las señales dentro de él. Y sin más dilación vamos al código. Vamos a empezar pues las señales, como bien hemos dicho en el primer vídeo de este curso. Podemos tener, por ejemplo, una variable contador, count, signal, del core, le importamos el core, y aquí viene la gran diferencia con los observables. Bueno, por empezar diciendo, podemos decir que las señales son como contenedores, ¿de acuerdo?, de valores, ¿vale? Podemos poner un 0 o lo que queramos. Y a diferencia de los observables, son síncronas, es decir, que si nosotros nos vamos aquí y nos creamos un botón, ¿vale?, y le ponemos en el botón pues, el count, ¿vale?, aquí siempre voy a tener un valor. Como es síncrono, siempre podemos acceder a ese valor, ¿de acuerdo? Siempre aparecerá 5, es decir, por defecto siempre hay que ponerle un valor a la signal, si no, es más, esto se queja, ¿vale? Los observables, como bien sabemos, pueden ser o síncronos o asíncronos. En el caso del async, del pipe async, ¿de acuerdo?, de este pipe, cuando queremos hacer un for o lo que queramos y queremos esperar algo de un observable y hacemos el async por defecto nos devuelve null, ¿vale? Mientras que con las señales siempre tenemos un valor que nosotros queramos, ¿vale? Y no hace falta establecer el tipo. Esta señal infiere que es de tipo readable signal. Si nos damos cuenta, es de tipo readable signal y encima nos dice lo que espera, un tipo número. ¿Que nosotros podemos hacer esto de tipo readable signal? Pues sí, le podemos decir que es de tipo number. Y es más, aquí si queremos hacer muy explícito también podemos decirle que es de tipo number, pero no nos hace falta, ¿vale? Con que eso lo pongamos, es de tipo señal. Además de la readable signal, hay otra interfaz que es de tipo signal, ¿vale? Tenemos otra que es de tipo signal. Y ¿cuándo haríamos uso de esa? Pues por ejemplo, si tenemos update count, por ejemplo, una retornada, podemos esperar un count que sea de tipo signal y sea de tipo number. ¿Esto qué quiere decir? Que este método espera una señal que sea de tipo read-only, ¿vale? ¿Qué quiere decir que sea de tipo read-only? Que yo no puedo utilizar los métodos ni de set ni de update, que a continuación veremos, para esta señal. Por ejemplo, si nos vamos al código fuente de Angular, ¿vale? En el código fuente de Angular, por ejemplo, tenemos el readable signal, es este de aquí, y como podemos ver, tiene por defecto el set y el update, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que con esta interfaz, cuando yo me creo una señal, puedo actualizar su valor, ¿vale? No obstante, con la señal directamente no, es de tipo read-only, ¿vale? Como vemos, es una función, ¿vale? Aunque esta también la podemos hacer read-only, ¿vale?, como aquí podemos ver. Y es más, aquí nos dice can be accessed to read the value but can't change. Lo que esto nos quiere decir es que podemos acceder a leer su valor si es de tipo read-only, pero no podemos utilizar estos dos métodos, ¿vale? Espero que esto nos quede claro, ¿vale? Tenemos dos interfaces, readable signal y signal. Esta también puede ser de read-only y la otra solo puede ser read-only, y esta la hacemos con el as read-only. Vale, volvemos a nuestro código y ¿cómo podemos actualizar, por ejemplo, el campus? Por ejemplo, en nuestro constructor
¿vale? Podemos tener un this.count.set y le podemos poner otro valor, ¿vale? ¿Esto qué hace? ¿En qué difiere el set del update? Pues el set del update difiere en que, bueno, ahora lo vemos, this.count.update, ¿vale? Y el update lo que espera es un callback, ¿de acuerdo? El callback es que tenemos nuestra x, por ejemplo, que es nuestro valor actual, y lo que podemos hacer es x más 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, empezamos con 5, ¿vale? De hecho, si hacemos aquí console.log this.count, y como vemos, para leer el valor de esto, de la señal, hay que invocarlo, ¿vale? Como una función con 0 argumentos, ¿vale? Espero que esto también nos quede claro, ¿vale? Por ejemplo, si esto lo bajamos aquí y esto aquí, para ver cómo cambia el valor, tendríamos que aquí el valor es 5, que es el inicial, el que está aquí. Luego en este el valor sería 10, ¿vale? Aquí le asignamos un nuevo valor, ¿vale? Y aquí actualizamos el valor previo. Esto que nos quede muy... Con el update actualizamos el valor previo, ¿vale? Y esto sería pues 11. ¿De acuerdo? Es más, si esto lo abrimos en nuestra consola, vamos a abrir aquí una consola. ¿De acuerdo? Ahora cuando acabe de arrancar esto, lo vemos. Veremos todo este proceso, básicamente. Veremos también cómo cambia aquí, ¿vale? Y básicamente tenemos estos dos tipos de interfaces. Por ejemplo, si nos vamos ahora al código para verlo, yo tenía por aquí preparado el código, ¿vale? 5, 10 y 11, y el botón aquí en el HTML pues es 11 directamente, ¿vale? Ahora, de vuelta al código, ¿qué quiere decir que son perezosas las señales? Pues que si yo no la invoco, ¿vale? Si yo, por ejemplo, le pongo set es 10, pero no hago el console.log, no me aparecerá 10. Bueno, tendría que eliminar esto de aquí, pero bueno, si yo no la invoco, no se lo pongo, no será 10. Siempre será 5. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Bueno, luego Angular lo que hizo es eliminar un método que era mutate, ¿vale? Por ejemplo, una lista de señales, ¿vale? Que sea, por ejemplo, un array de números, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, con el mutate lo que podíamos hacer es x es mi lista, es mi array de números, y podríamos hacer x.push de, pues podemos poner el 5, que es el que continúa, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esto? Que esta lista de aquí, o este objeto, o como queramos llamarlo, por ejemplo, si tenemos el appchild aquí y este con un input, ¿vale? Este con un input espera esa lista, ¿vale? Que bueno, ahora podemos hacer directamente el input, ¿vale? Esto es una señal directamente, lo que recibe lo convierte en una señal. Pero bueno, eso lo veremos en otro vídeo más adelante. Si este espera la lista, ¿qué pasa? Que si yo tengo aquí un ng onChange, ¿de acuerdo? Implementamos esa interfaz para recibir los cambios, nunca se actualizaría. ¿Por qué? Porque el objeto tendría la misma referencia, ¿de acuerdo? Esto muta el objeto con la misma referencia siempre, ¿de acuerdo? Y al hijo nunca se le pasaría, porque el input espera que cambie la referencia de ese objeto para actualizarse, y nunca se actualizaría. Y básicamente por esta problemática quitó el equipo de Angular el mutate, ¿de acuerdo? Podemos conseguir lo mismo con el update, ¿de acuerdo? Con el update podemos conseguir, en vez de hacer un push, lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿vale? Con el rest directamente le ponemos lo que tengo en x, ¿vale? Y le ponemos pues el 5, por ejemplo, ¿vale? Y básicamente nos devolvería lo que hay en x, ¿vale? Perdón, esto es el count, no quiero el count, quiero la lista, ¿vale? El x pues es un array de números, ¿vale?
se lo pasamos aquí con el rest y el nuevo valor, el 5, y haríamos básicamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y esa es básicamente la problemática que había. Ahora con todo esto es mucho más fácil con el update. No es que sea mucho más fácil, es que es prácticamente lo mismo. Luego, otra cosa que quería ver es el tema de la detección de cambios. Otra vez con la detección de cambios. ¿Qué pasa si, por ejemplo, con la detección de cambios, no, perdón, con el bonus del vídeo, con el after render? Angular ha sacado otro life cycle que es un hook que es el after render, ¿vale? Es este aquí, after render. ¿Qué pasa con este after render? Pues que Angular lo ha sacado básicamente para que cuando se actualice la vista, hablo de vistas y entendamos por vista el HTML de cada componente, ¿vale? Angular las llama vistas. Cada vez que Angular refresca esta vista, ¿y cómo la refresca? Por lo que he dicho antes de la detección de cambios, con la detección de cambios. Por ejemplo, si cambia este valor, Angular vuelve a renderizar la vista porque ha cambiado este valor de esta señal y necesita actualizarlo todo otra vez. Entonces, cada vez que se renderiza esta vista, todo este HTML, entonces entraríamos aquí dentro, en el after render, ¿vale? Y aquí hay que ir con cuidado con un error que nos da, que es el ng0103, ¿de acuerdo? Este error da un infinite loop, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que si por ejemplo yo hago this.count.update, ¿vale? X y x más 1, ¿vale? Fijaros aquí, ¿vale? Por poner el ejemplo, déjame quitar esto para poder compilar bien, ¿vale? Este es el count, ¿vale? Vámonos ahora al código, ¿vale? Si nos vamos al código, con el update, ¿vale? Tenemos una detección de cambios infinita al refrescar el loop que he puesto antes, no, es la detección de cambios en las vistas. Y ahora os explicaré esto es muy importante controlarlo. Ahora os explicaré por qué en el código. Claro, aquí en este after render el count lo que hace es se coge esta x, que es nuestro count de aquí, y lo actualiza más 1. ¿Qué pasa? Que como se actualiza, refresca la vista, la refresca, y cuando se refresca vuelve a entrar aquí y la vuelve a actualizar, y así constantemente. Y para ello tendríamos que usar el set, ¿vale? Mucho cuidado con esto. Hay que utilizar el set porque esto le pone un nuevo valor, ¿vale? No refresca el valor anterior, le pone un nuevo valor. Si hacemos esto y nos vamos al código, evidentemente que ahora, ¿veis? Se pone 15 directamente aquí en el botón. Esto se refrescaría directamente sin ningún problema, ¿vale? Así que hay que llevar mucho cuidado con eso. Y este es relativamente nuevo, este callback, este hook que nos viene muy bien, ¿vale? En el código fuente de Angular, este 103, a ver si lo encontramos en G103, que antes lo he buscado. En G103, ¿vale? Infinite G3 will refreshing application. De hecho, mira, aquí lo muestra, ¿vale? Por ejemplo, el appref, la referencia a nuestra aplicación de Angular, ¿vale? Cuando hace el tick este es lo que Angular usa para hacer la detección de cambios. Es decir, si yo tengo en mi hijo que me cambia el count, ¿vale? Lo que hace es que sube hasta arriba, hasta el root, ¿vale? Hasta nuestro componente root, y de ahí es cuando hace el tick. El tick es que va comprobando componente por componente qué es lo que ha cambiado. Y por ejemplo, si me pasa eso del after render, de ese hook que no para de actualizar la vista, con el update que no para actualizar, pues entra en este error, infinite changes decision, mientras se refresca las vistas.
y ya está. Básicamente era un poco hasta aquí donde quería ver. Si os dais cuenta, hemos repasado un poco todo y, y sobre todo hemos repasado también el bonus del after render, del hook, y espero que con esto quede un poco más claro el tema de cómo crear y tener un poco cuidado con el actualizar las señales. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.